Bienvenidos a la entrevista de France 24. Omer Bartov nació en Israel en 1954, es historiador especializado en el Holocausto y profesor en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Desde allí alertó primero de los crímenes de guerra de Israel y de la posibilidad de que se encaminaran a un genocidio. Finalmente, lo que planteó como posibilidad acabó por confirmarlo en 2025 en un artículo en New York Times que le trajo numerosas críticas. Ahora publica un nuevo libro, What Went Wrong, ¿Qué fue mal?, en donde critica la deriva moral del sionismo que, según él, ha llevado al genocidio. En primer lugar, señor Bartov, gracias por estar con nosotros. Bueno, habla de dos caminos en el sionismo, uno liberador y pluralista y otro etnonacionalista. ¿Qué cree que acabó yendo mal para que fuera esta segunda la que se elevó a la ideología del Estado? Sí, como escribo en este libro, el sionismo empieza como un movimiento de emancipación, de liberación. Para los judíos, para la mayoría de judíos que estaban viviendo en Europa del Este como minoría en ese momento, en un momento en el que había cada vez más nacionalismo y antisemitismo, entonces había una promesa de liberar a los judíos de la persecución. Y esto era un llamado al sentimiento humanitario alrededor del mundo. Sin embargo, una vez los judíos empezaron a implementar los ideales del sionismo que buscaban establecer en Palestina, se encontraron con una población indígena de palestinos árabes ahí y esto creaba cada vez más conflictos. En el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el sionismo tuvo dos rostros. Uno era de liberación de judíos mientras eran cada vez más perseguidos y eventualmente asesinados en Europa, y otro, un rostro colonial que buscaba tomar tierra de la población indígena palestina. Y eso llegó a cierto punto en 1948, cuando el Estado fue establecido. Fue establecido también en un proceso en el que grandes números de palestinos vivían una limpieza étnica, en lo que se convirtió en el Estado de Israel. E Israel emitió una declaración de independencia en la que había una promesa de igualdad de derechos a todos sus ciudadanos, judíos y árabes por igual. Y eso debió haber sido seguido por una constitución, pero no hubo una constitución adoptada por parte de Israel. Y como resultado de eso, el sionismo se convirtió en la ideología de Estado. Y la ideología de Estado se convirtió cada vez más etnocentrista, cada vez más violenta, cada vez más militarista. Y con el tiempo legitimó más y más violencia en contra de los palestinos. Hubo momentos de esperanza, así como durante los 90, en el proceso de Oslo, pero terminó con el asesinato de Rabin. Eventualmente el sionismo terminó siendo la ideología que justificaba y sigue justificando la violencia en contra de los palestinos, incluyendo la limpieza étnica y el genocidio en Gaza. Bueno, pues denuncia usted genocidio, lo hizo en 2025. Antes habló incluso de la importancia de alertar de esa posibilidad antes de que ocurriera. Y es finalmente una posición moral que casa más con las ideas sionistas de protección de un pueblo. ¿Por qué cree que no ha sido la posición mayoritaria entre sus colegas en Israel? En Israel, no solamente en Israel, creo que para muchas comunidades judías en todo el mundo, muchos partidarios de Israel, la idea de que el Estado de Israel pudiese involucrarse en un genocidio es casi que imposible de aceptar, porque la gente recuerda que el Estado de Israel realmente se estableció tras el Holocausto. Es su principal justificación. Bueno, el pueblo judío había sido atacado por los nazis en unas cantidades increíbles. Los judíos en Europa fueron asesinados. Entonces, pensar que Israel se involucra en un genocidio, Israel mismo, lo que hizo Israel en Gaza no es un holocausto, es algo distinto, una violencia distinta, pero sin embargo es una violencia genocida. Es muy difícil de aceptar. Yo creo que también la gente que vive en Israel estaba profundamente traumatizada por lo que ocurrió el 7 de octubre. Hubo un ataque terrible por parte de Hamas, cientos de civiles fueron asesinados, y la gente de Israel en muchas maneras sigue pensando en ese evento, y eso les ayuda a reprimir el conocimiento, a negar el hecho
de lo que luego Israel, las fuerzas de defensa israelíes, sus hijos e hijas llevaron a cabo en Gaza. Por eso es un proceso difícil, pero los hechos hablan por ellos mismos y negarlos no va a ayudar a nadie. Bueno, usted diferencia lo que ha ocurrido en Gaza ahora de lo que ocurrió con la Nakba en 1948 y entre otros argumentos dice que ahora las fronteras de Gaza estaban cerradas, que los palestinos no podían huir de allí. Sí, eso es correcto. Creo que lo que pasó después del 7 de octubre fue que después de unos cuantos días de pasar un shock, el gobierno israelí pensó que esta era una oportunidad para hacer una limpieza étnica de Gaza. Creo que este era el plan. Simplemente remover la población de Gaza de esa área y tomarse la zona. Eso, por supuesto, fue lo que pasó en 1948, cuando miles de palestinos hubo una limpieza étnica contra ellos y lo que se convirtió en el Estado de Israel. Pero en 1948 las fronteras estaban abiertas y los palestinos huyeron a Jordania, a Líbano, a Siria. En 2023 no había ningún lugar para huir porque las fronteras de Israel estaban cerradas. La frontera de Egipto, la más estrecha, también estaba cerrada. Usted asegura que el sionismo ha perdido sentido y debe desaparecer, pero que el Estado israelí va a permanecer de alguna u otra forma. Al tiempo es pesimista con que el cambio necesario pueda llegar desde dentro de Israel. ¿Cómo se resuelve, por tanto, esta paradoja? Bueno, ciertamente es una paradoja. Yo creo que el sionismo como una ideología de Estado se ha desacreditado completamente. Realmente debe ser removida. El Estado permanecerá. Los Estados siguen. Usted sabe, la Alemania nazi llevó a cabo el mayor genocidio en la historia mundial, pero Alemania permaneció. El régimen nazi fue removido. El Estado permanecerá. La cuestión es cómo pasa uno de un punto a otro. Y yo no creo que en estos momentos haya la dinámica interna en Israel. No creo tampoco que la dinámica interna entre palestinos haga que llegue ese cambio paradigmático, ese cambio en el paradigma político. Eso tiene que llegar desde el exterior. Y cuando hablo del exterior, el poder más importante ahí es Estados Unidos. Estados Unidos empieza a cambiar su posición política. Eso también llevaría a los estados europeos y pues son los estados principales de Israel, los aliados principales de Israel. Creo que eso podría pasar, porque en Estados Unidos los principales cambios sobre cómo la gente ve la relación de Israel o la relación de Estados Unidos con Israel, tanto a la derecha como a la izquierda de la política estadounidense, esto no va a ocurrir inmediatamente, pero creo que en los próximos años uno podrá ver un cambio paradigmático en los Estados Unidos que luego empezará a definir los límites del poder israelí que hasta ahora han sido definidos por Washington, D.C. Usted pide cambios desde dentro de Israel. ¿Cree que si no llega a haber cambios también dentro del Estado, podría llegar a verse en algún momento una especie de guerra civil? No, mire, yo no creo que el peligro para Israel sea una guerra civil, un significado el significado de decir distintos grupos de judíos enfrentándose en el país, sea a qué se refiere. Ahí están los seculares, los religiosos, los judíos askenazi, pero no. Yo creo que el peligro principal es que Israel se está convirtiendo rápidamente en un Estado autoritario, no democrático y liberal y un Estado violento además, no solamente contra los palestinos, sino también contra los ciudadanos judíos que no aceptan este tipo de tendencia. Se vuelve cada vez más fanático religiosamente, ha transformado el significado del judaísmo, ha creado un nuevo tipo de judaísmo que no es familiar a muchos judíos que viven fuera de Israel. Y es peligroso para ellos. Yo creo que lo que estamos viendo, si este proceso no empieza, es que Israel se convertirá en un estado de apartheid completo. Y estos estados son inherentemente violentos. Son violentos hacia otros, a los que oprimen, por ejemplo, los palestinos, pero también violentos en contra de sus propios grupos elegidos étnicos. Y a largo plazo no creo que Israel pueda existir
bajo esas condiciones, yo creo que va a perder el respaldo de sus aliados europeos y también de los Estados Unidos, y sin su respaldo, que está basado en la asunción que es cada vez más forzada, que es la única democracia en el Medio Oriente. Sin ese respaldo va a hacer implosión. Y sí, eso eventualmente podría llevar a unos grandes conflictos civiles al interior de la comunidad judía y entre judíos y palestinos. Y eso es lo que espero que pueda ser prevenido al cambiar el paradigma político y no esperar a que este tipo de resultado catastrófico ocurra. La pregunta de qué ha ido mal en Israel, también a usted como israelí, le toca personalmente porque tenía la esperanza de que podía haber ido todo bien. Sí, por supuesto. Yo nací en Israel. Pasé la primera mitad de mi vida en Israel. Mi padre era un sionista, como he escrito en mi libro. Yo tengo familia en Israel, amigos en Israel, y me preocupo mucho por ese país. Y ver lo que le está pasando, obviamente, personalmente es doloroso. Es doloroso también porque yo no siento que pueda ir allá en ese punto siquiera. Pero no solamente se trata de un tema personal. Yo siento una tragedia que estoy viendo que, miren, muchas cosas le han pasado a muchos países, pero había muchas promesas detrás de este país. Y una promesa para el pueblo judío, después de siglos de vivir como una minoría perseguida, de que ese país hubiera pasado completamente al lado equivocado y parece que no puede ponerse del lado correcto en esos momentos. Y personalmente es doloroso para mí, es doloroso como historiador. Y generalmente es una tragedia bastante profunda, como digo. Cuando uno va a 1945, 1948, después del asesinato masivo de los judíos, hubo un rayo de esperanza de que los judíos finalmente podrían crear un país justo, progresista, que pudiera brindar esperanza para el futuro, para las nuevas generaciones. Y yo pertenezco a la primera generación que fue nacida en Israel, después de haber sido establecido. Y ver que pasó por este camino, sí, es históricamente y personalmente bastante doloroso. Pues Omer Bartov, gracias por haber estado con nosotros y recomendamos a todo el mundo que pueda leer su libro What Went Wrong. Nosotros cerramos aquí esta entrevista, les damos las gracias por vernos, ya saben que pueden ver tanto este episodio como todos los anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.